yo le diría como tres ideas allí. La primera es que entiendo que por la infracción que él cometió, no sé si es infracción, delito, ¿cómo se llama? Desde el punto de vista legal, él ya tuvo que pagar más de $9,000 de castigo. O sea que cumplió con la penalidad, digamos. Claro que entiendo que la acusación que ahora le hacen es haberse irrogado funciones que no le corresponden. Lo que se desearía para la ciudad de Quito es de estabilidad, que las personas que nos gobiernan entiendan la responsabilidad del mandato que les ha dado el pueblo en las urnas. Si usted se da cuenta, el caso del alcalde Pavel Muñoz ganó con un poquito más de 20% de los electores, ¿no es cierto? Sí. Entonces debería entender ya por fin de que él tiene que gobernar para todos, sean de ultraderecha, ultraizquierda o lo que sea. Porque a la larga lo peor que nos puede pasar es precisamente estos temas de inestabilidad que implican las revocatorias y procesos similares. Lo ideal sería que tengamos alcaldes que piensen en la ciudad más que en el gran jefe, que tengan consejos, que trabajen en equipo con el alcalde buscando lo mejor para la ciudad, para su gente, pero lastimosamente también sucede, como hemos visto, que los alcaldes que se deben pues al gran caudillo piensan en todo menos en la ciudad. Entonces están de campaña para su movimiento y no de campaña para gobernar a la ciudad como corresponde. Yo personalmente creo que son indeseables procesos de revocatoria, pero también es indeseable que haya alcaldes que se pasen haciendo campaña electoral por orden de sus jefes, sin saber que cuando ya son alcaldes, el único jefe que tienen es el pueblo que les eligió. El alcalde es la autoridad más cercana a la gente. No puedes pasar en la politiquería, peor en esta política de última categoría que es la política ecuatoriana. Entonces, pues es deseable quizás sirva de algo esta llamada la atención que le está haciendo la población al señor alcalde para que sepa que su jefe, su economista Correa, no es a quien debe rendir cuentas, sino que tiene que rendir cuentas al pueblo que lo eligió. Correcto, general. Entonces, por un lado, la idea es que culmine el periodo, pero por otro lado, cambios necesarios y rápidos, ¿no? De reacción rápida. No, pues no, claro, pero ya ahorita qué cambios, está metido de cabeza en la campaña por Luisas, ¿no? Entonces él no tiene componte, ni puede además, ya me doy cuenta, liberarse, porque el gran jefe, el que les pone en el cargo, les exige obediencia ciega, como es en todo partido, autoritario y con caudillo. Entonces, lo ideal sería que el alcalde haga un mea culpa, que entienda para quién él debe trabajar, porque eso es lo esencial, ¿no es cierto? Que entienda para quién él debe trabajar. Si es empleado de Correa, entonces ya no tiene componte, pues es imposible pensar que él va a cambiar. Ese es el problema fundamental a mi juicio. Toda inestabilidad política es perjudicial para la ciudad, para la provincia, para el país. La estabilidad política genera credibilidad, confianza y se puede dar una continuidad a los proyectos que presenta cada candidato que llega hacia un cargo público.
de manera que esta inestabilidad lo que hace es distraer al funcionario a defenderse, a ver cómo se queda en el cargo y descuida temas tan lamentables como hoy está viviendo Quito, que especialmente es la inseguridad, la falta de empleo y todos los problemas que tiene la gran ciudad. Yo creo que las elecciones se ganan en las urnas, es un proceso democrático y muchas veces en nuestro medio, si no gana el que es ideológicamente coincidencial conmigo, hago todo lo posible para sacarle del cargo, y eso no está bien, sea del un lado o del otro lado. Tenemos que madurar democráticamente, elegir autoridades, y si no te gustan, tienes las elecciones para no reelegirlo o para reelegirlo, que la ley manda una sola vez. Entonces creo que en este caso, por ejemplo, es una revocatoria en donde el pueblo se pronunciará en las urnas. En mi caso fueron 13 concejales y una señora que no era concejala que se tomaron la atribución, digamos, del pueblo y cesar en funciones a alguien que ganó en las urnas. O sea, sí, el pueblo lo pone y el pueblo puede revocar ese mandato, ¿no? Así está dicha la ley. Desde mi punto de vista, ahí no debería haber interrupciones en un periodo, salvo temas graves como una condena penal, una sentencia penal, pero en estos casos que vemos que siempre son temas ideológicos, políticos, la única que sale perjudicada es la ciudad. Sí, en este sentido, pues es diferente a mi caso. A mí el pueblo no me sacó, me sacaron 13 concejales, claro, ¿no? Y ahora quienes tienen que enfrentar en las urnas, si le dejan o lo sacan, pues será el pueblo de Quito, aunque repito, no estoy de acuerdo con interrumpir los periodos de quienes ganan en las urnas, porque además egresa el país con dinero de los que pagamos impuestos aquí, grandes cantidades de suma de dinero para ir otra vez a las urnas, ¿no? Y así son las consultas populares, y así son los referendos, son los que quieren hacer asamblea constituyente, concejales, juntas parroquiales, alcaldes, prefectos. Ahora mismo ya elegimos asambleístas, ya vamos a elegir presidentes, entonces es un país que pasa solo en las urnas. Cada quien es responsable de su plan de gobierno, ¿no es cierto? Y creo yo que inclusive en países signatarios a convenios internacionales, la única cosa para sacar a alguien de un cargo es una sentencia ejecutoriada penal. El resto es un tema de que le respalda el derecho de permanecer en el cargo porque así ganó en las urnas. Pero claro, cuando ganas con 22, 23%, como es el caso de Quito, da a entender que un 75% siempre va a estar queriendo sacar a los alcaldes, haciendo de que haya una gran inestabilidad política. Quien sufre el retraso y las consecuencias definitivamente es la ciudad. Mire, los alcaldes están sometidos, yo creo que más que los alcaldes, los prefectos, pero creo que básicamente los alcaldes, a un nivel de control y de escrutinio que casi ningún otro nivel de autoridad pública. Recuerde que además de este proceso de revocatoria, también puede haber un proceso de remoción de autoridad, ¿no es cierto?, que opera a través del Consejo y que se encuentra en el COTAD, que implica ya una mayoría en el Consejo. O sea, hay dos procedimientos, digamos, que de alguna manera están planteando la posibilidad de un mecanismo de acortamiento, de destitución o de finalización del mandato de las autoridades locales. En ese sentido, digamos, independientemente de la valoración que uno pueda tener de la administración o no, de si es buena, mala o muy mala, el mecanismo de revocatoria aquí y en cualquier lado no es un mecanismo de valoración de la calidad de la gestión.
porque digamos que la gestión para unos puede ser mala o para otros puede ser buena. El mecanismo para hacer una valoración política y social de la gestión es el proceso electoral. Es el proceso electoral. Digamos, para eso son las elecciones, ¿no es cierto? En la próxima elección la gente puede tener una posición desde cualquier punto de vista. En ese sentido, a mí me parece que el efecto para la ciudad en concreto, que es en lo que yo pienso y creo que lo que debe, no es un efecto positivo. De hecho, yo creo que es un efecto negativo. Es un efecto negativo por varias razones, digamos. Primero, le preguntaba esto al comienzo porque no encuentro si el argumento es el de la infracción electoral, el espíritu, digamos, de la revocatoria, tal como está planteado en el código, es el incumplimiento de su programa o la negativa a procesos de participación, fundamentalmente. Porque si no, cualquier otro tipo de problema o conflicto podría estar implicado en esto, más todavía si se trata de un tema que básicamente es electoral. Yo me pregunto, digamos, si se aplicaría la misma vara a todos los alcaldes y a todos los funcionarios del propio gobierno nacional y a los asambleístas. Habría que ver quién queda, ¿no? Le digo esto con absoluto juicio y con absoluta conciencia. Yo creo que fui uno de los pocos alcaldes, a su momento no era obligatorio, pero era optativo, fuertemente indicativo. Yo dejé la alcaldía para hacer campaña, mi propia campaña. Esto no ha ocurrido prácticamente nunca. Digamos, normalmente uno tiene penosamente, digamos, el uso de esa función pública para la reelección. Entonces, dicho esto, digamos, de un contexto como el actual, pensando en los desafíos de la ciudad, el efecto que inmediatamente va a tener es ponerle a la ciudad en un proceso de 6, 8 meses, digamos, pensemos de un año, porque además esto está montado, está superpuesto a un proceso electoral. Pues vamos a tener prácticamente la parte más productiva de toda gestión es el tercer año. ¿Ya? O sea, el momento más productivo de una gestión es el tercer año. Esto funciona así por simple lógica, ¿no es cierto? Es decir, el último año evidentemente y el escenario es distinto, la propia fuerza y liderazgo político se debilita por el propio proceso electoral y me imagino que al comienzo hay una curva de aprendizaje. Entonces le va a tener a la ciudad en que debería ser, digamos, un año de materialización, de realización, en un contexto de discusión de la revocatoria, ¿no? Y por lo tanto de debilitamiento de la autoridad y de debilitamiento de la capacidad de la ciudad. Mire, yo creo que ahora la ciudad tiene una serie de desafíos, muchos de los cuales implican el fortalecimiento del liderazgo. O sea, usted necesita, por ejemplo, poner en orden a todo el tema de buses y rutas, rutas y frecuencias. O sea, todos estamos felices de lo maravilloso que es el metro, pero lo que pasa en superficie sigue siendo el absoluto desorden, a tal punto que la propia realidad del metro hasta ahora no logra alimentarse adecuadamente con el sistema en superficie y sigue teniendo buses que están compitiendo, ¿no? Y corriendo y etcétera. Usted necesita fuerza para poner orden ahí. Si tiene una revocatoria en ciernes, ¿va a poder hacer eso? Ya, usted tiene mañana, digamos, la necesidad de establecer orden en la propia lógica de expansión urbana y de la construcción y colocación de cualquier tipo de asentamiento. Y no solo estoy pensando en barrios populares, estoy pensando en urbanizaciones privadas que a veces están por fuera del límite urbano. Usted va a tener la fuerza institucional para poner orden en eso. Si tiene que organizar mañana, digamos, una relación con grupos de presión de la ciudad, como son algunos grupos, por ejemplo, en relación a los temas del uso de vallas y espacios públicos que generan un nivel de contaminación visual enorme. Usted necesita poner orden y, por lo tanto, limitar una expansión que a veces afecta a la ciudad. ¿Va a tener fuerza para hacer eso? La gestión de la ciudad es una gestión, digamos, que pasa por estas decisiones, ¿no? Y si usted tiene mañana, digamos, una revocatoria en curso, toda decisión va a estar sometida a ese proceso. Es tiempo, yo veo tiempo dedicado del alcalde, por más que quiera no solo tiempo dedicado al alcalde, sino que mañana, digamos, pone en orden, no sé, digamos, el comercio autónomo. Entonces, pasado mañana tiene ahí 10 o 15, 20 mil gentes que tiene
el tema de la revocatoria. Claro. O mañana quiere poner orden en el tema de los buses, pasado mañana tiene a toda la dirigencia de los buses metido en la revocatoria. Es que así como, o sea, yo francamente no entiendo cómo, así no se puede hacer ciudad. Ujú. Claro, Entonces, y el alcalde yo eso, con la cabeza en defenderse también, ¿no? claro, pero digamos independientemente de eso, porque cuando uno se mete en la función pública sabe que tiene que estar expuesto y sometido a este tipo de cosas, digamos, esto es así. Lo que me preocupa es que debilita no la autoridad del alcalde que A o B, sino la autoridad de la institución. O sea, se debilita el liderazgo político institucional en un momento en donde yo creo que se requiere liderazgo para mejorar el número de intervenciones. Digamos, escucho que hay algunos proyectos, esto me alegra, la verdad es que ha habido una falta de concreciones, esta es mi opinión, pero que yo opine esto no significa que entonces revoquemos, no puede ser así, pues. O sea, no me gusta cómo funciona una administración, revoquemos. No, el espíritu del concepto no es ese.